Bien, vamos a aclarar en esta sesión de trabajo algunos elementos centrales de lo que es el uso del PSPP, que es un aplicativo con énfasis estadístico que sustituye al paquete SPSS, es el paquete específico para manejo estadístico en ciencias sociales. Este es un aplicativo de características de software libre y bueno, tiene muchas ventajas porque bueno, comprar una licencia para un SPSS pues está alrededor de los $900 y esto pues es prohibitivo para mí. A partir de este momento pues vamos a vivir la experiencia de del uso de este aplicativo. Hay que de manera general decir que nosotros nos empeñamos en que la investigación en enfermería sea cada vez más profunda, cada vez más pertinente, intentando que tengamos las mejores herramientas, tanto docentes como estudiantes. Específicamente, este nos va a servir como una herramienta informática en el trabajo de investigaciones cuantitativas de cualquier nivel. Estamos hablando de trabajos que pueden ser muy sencillos como descriptivos, que pueden llegar a ser también de mayor profundidad. Entonces aquí vamos a explicar algunas situaciones que se nos dan con respecto a el uso de la aplicación. Vamos a ver, vamos entonces a través de algunas herramientas que ya habíamos preseleccionado, ¿ya? Entonces vamos a hablar inicialmente, para entender esto, hay que hablar de tipos de variables. Aquí hay una clasificación genérica, no es la única. Vamos a decir que las variables estadísticas, es decir, aquellas que requieren cálculo matemático, se dividen en cualitativas y cuantitativas. Eh, las cualitativas son generalmente las que miden cualidades o, si quisiéramos ser más específicos, mide situaciones que no pueden ser expresadas en números. Por ejemplo, el género, por ejemplo, la profesión, la ocupación, entre otras. Cuando estas variables siguen un orden específico que no puede ser alterado, estamos en presencia de variables cualitativas ordinales. Quiere decir que estas variables son generalmente inalterables, es decir, para poder ir a un segundo grado de instrucción hay que haber pasado por el primero. Y así sucesivamente, por ejemplo, hasta PhD, por ejemplo. Esta orden no puede variar. Mientras que también tenemos las cualitativas nominales, que son aquellas que no siguen un orden. Ejemplo, género, donde usted no necesariamente para ser masculino tiene que haber pasado por ser femenino. Este tipo de cosas. También las cuantitativas, que son aquellas que se expresan en número. Generalmente estos números, estamos hablando por ejemplo de la edad, que tiene un número 2021, por ejemplo, talla, peso, valores de hemoglobina, etcétera. Estas cuantitativas se clasifican en dos discretas, son aquellas que solo permiten valores absolutos o enteros, ejemplo, número de hijos, eh, número de integrantes de la familia, etcétera, y las cuantitativas continuas que sí aceptan estos valores decimales. Tenemos como ejemplo el peso, la talla, la misma edad, porque puede ser subclasificada a partir de órdenes menores. También existen otras clasificaciones de variables que son importantes destacar en este momento. Por ejemplo, variables dicotómicas, esto tiene que ver con específicamente con las cualitativas. Dicotómicas, genéricamente se habla se habla también de binomiales, porque pueden ser expresadas en dos características o en dos categorías. Género, por ejemplo, masculino, femenino, rural, urbano, toda aquella variable que pueda ser expresada en epidemiología, expuesto, no expuesto, enfermo, no enfermo, con complicaciones, sin complicaciones. Y también tenemos las politómicas, que son aquellas que refieren entonces a más de dos categorías para poder expresar la variable. En el caso, por ejemplo, eh, pudiera ser, por ejemplo, eh, residencia, pues yo puedo dividir la residencia en urbano, rural y indígena, por ejemplo.
autoidentificación indígena o étnica, perdón. Esas serían a grosso modo. También tenemos una clasificación que es importante para el uso del PSPP y de cualquier paquete estadístico que tiene que ver con el tipo de variable. Es decir, si mi variable es independiente, es decir, es aquella que actúa sobre otra, ¿ya? Que vamos a decir, por lo regular en salud es vista como el factor, y las variables dependientes, como por ejemplo la enfermedad o la resultante. No necesariamente tiene que solamente ver con situaciones de causa, puede ser también a través de la medición de la efectividad de un medicamento, cuando por ejemplo, hace muy poco, a través de estas investigaciones que se hacen con el COVID-19, nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que el tratamiento con hidroxicloroquina, en algún momento se planteó como la panacea. Cuando se hizo estudios clínicos con la misma, se dieron cuenta que la hidroxicloroquina como una variable independiente o que define un determinado resultado, no fue efectiva. Esto quiere decir que la industria farmacéutica utiliza este esquema de manera bastante importante porque son los ensayos clínicos aleatorios los que terminan determinando, los que terminan diciendo qué tipo de situación se nos plantea con esto. Y a partir de allí, las grandes organizaciones que tienen que ver con control de tratamientos terminan diciendo si esto es útil o no en términos estadísticamente significativos. Bien, también es importante hablar en términos de hipótesis. Para poder entender el uso de cualquier paquete estadístico es muy importante determinar lo que es una hipótesis. Vamos a decir, cuando nosotros estamos frente a un trabajo de campo, donde necesitamos, más allá de describir, hacer una transpolación, una inferencia sobre la información, también nos damos cuenta que tenemos que plantearnos una hipótesis. Hipótesis, vamos a dar algunos ejemplos. Entonces me permite predecir un efecto, proponer la comprobación de una determinada relación o de una determinada diferencia. Entonces, para ser un poquito más específicos, vamos a hablar, se cumple con algunas características, pero quiero ir a la parte operativa. En términos operativos, yo tengo tres tipos de hipótesis, o mejor dicho, tengo dos tipos de hipótesis. Una hipótesis nula, que por lo regular los investigadores dicen, bueno, vamos a decir que el coronavirus o el COVID-19 es igual en un estado que en otro, o que, por ejemplo, el rendimiento académico es igual en mujeres y hombres, por ejemplo, en la carrera de enfermería, la extensión cañar. Pero los investigadores pretendemos más bien probar hipótesis alternativas, es decir, donde existan diferencias, correlaciones, donde podamos demostrar o incluso causalidades. Estas hipótesis alternativas lo que buscan es ayudar al investigador a demostrar que lo que está pensando como una suposición es cierta o no en términos estadísticos. Cuando estamos hablando en términos estadísticos, hablamos de un nivel de significación. Es decir, una prueba de hipótesis tiene que terminarme diciendo si estas diferencias se marcan, por ejemplo, a un nivel de confianza de 95% o a un valor de probabilidad de error menor al 0,05. Si no, esta relación no se considera estadísticamente significativa. Entonces tenemos hipótesis descriptivas, de las cuales no voy a hablar, que no me interesa para esta clase, pero las hipótesis correlacionales es donde colocamos dos variables cuantitativas, por lo regular continuas, las colocamos en términos de comparación. Por ejemplo, cómo incide la edad sobre la talla de un menor de 5 años. O cómo incide, por ejemplo, el peso, o mejor dicho, la talla relacionada con el peso, para medir, por ejemplo, índice de masa corporal. Entonces, cuando estas correlaciones tienen valores cercanos a 1, la correlación se dice que es significativa o que es alta, pero también tiene que tener un valor de P menor a 0,05. Cuando existe este valor, que es más importante estadísticamente hablando, decimos que hay una correlación. En el caso de diferencia de grupos, podemos, por ejemplo, tomar en cuenta lo que llamamos nosotros una tabla tetracórica, donde decimos
tomamos dos variables cualitativas dicotómicas, por ejemplo, que son las que más se utilizan, donde decimos, bueno, el factor de riesgo es fumar o no fumar, mientras que el efecto es tener cáncer de pulmón o no tener cáncer de pulmón. Esto se puede hacer a través de una prueba que se llama chi cuadrado y que me permite mostrar de nuevo esta significancia. Supóngase que el valor de ese chi cuadrado me haya dado, por ejemplo, 420. Ese sería el valor de la X, que es lo que connota el chi cuadrado. Y también me da también una significancia. En el caso del chi cuadrado me va a dar también un grado de libertad. En este caso es 1 porque por una cuestión de matemática. Y el valor del P me da, por ejemplo, de P menor 0,04. Como este valor es menor menor a 0,05, estamos en presencia de una relación significativa, donde digo que el hábito de fumar sí es un factor causal para el cáncer de pulmón. Esto me permite explicar dos tipos de hipótesis: la diferencia entre grupos, en este caso de expuestos o no expuestos, de enfermos, no enfermos, y también me permite demostrar esa causalidad. Existen otros, puedo decir de nuevo, como hipótesis de trabajo, que el grupo de salud pública sexto A tiene un rendimiento diferente, o estadísticamente mayor o estadísticamente distinto, dependiendo de cómo me lo planteo en términos de la curva de Gauss. Entonces, también, como los decía, esta es la hipótesis que intentamos demostrar y sería hasta este momento, ¿verdad? Digamos, explicar de manera muy breve, una breve o un resumen de lo que queremos trabajar en términos de en la aplicación PSPP. Como ustedes ven, no se trata solamente de conocer la operatividad de la aplicación, sino cuáles son sus usos y cuál es el trasfondo teórico. Por ahora, pues entonces les dejo mis datos de referencia y, y con esto culmino este primer video. Vamos a ver. Entonces, a ver, acá. Permítanme cerrar la sesión y posteriormente. Bien, ahora vamos a manejar una segunda parte de la explicación del aplicativo del PSPP, utilizando algunos ejemplos de enfermería. Bueno, en nuestro trabajo nosotros medimos un número importante de variables que pueden ser, digamos, trabajadas para la investigación de cualquier índole, en este caso de investigación solo de tipo cuantitativa. Si vamos entonces a compartir algunas ideas con ustedes en esta segunda parte. Cuando nosotros hablamos de PSPP, voy a poner un ejemplo acá a partir de una asignación que les coloqué a nuestros compañeros estudiantes. ¿De qué se trata? Se trata de descargar el programa y si esta versión del programa cambia, si es para Windows o si es para Mac o para otro tipo de máquinas. Y básicamente lo podemos hacer a través de un ejemplo y así lo vamos a demostrar en estos últimos 10 minutos, la segunda compartir. Por ejemplo, podemos utilizar la idea de generar una base de datos, no depende del número de registros. Imagínense que estamos aplicando una encuesta sobre satisfacción del usuario en una unidad de atención primaria, o mejor dicho, un primer nivel de atención, y llenamos una base de datos con 150 registros. Por supuesto, para poder utilizar diferentes formas de cálculo matemático, tenemos que saber qué tipos de pruebas estadísticas se pueden aplicar. Recuerden que esto se llama estadística inferencial. Es importante. La estadística descriptiva tiene características muy básicas y que dependiendo del tipo de variable, cuando es una variable cuantitativa, solamente me va a permitir buscar las medidas de tendencia central como la media, mediana, moda, desviación estándar, error estándar, incluso la varianza. Y cuando son variables cualitativas, entonces optamos por los porcentajes, tasas, dependiendo si fueran, por ejemplo,
estudios de prevalencia, etcétera, en salud. Entonces, estos son, digamos, los tipos de cálculos que puedo hacer en términos de investigación o de estadística descriptiva. Pero la estadística inferencial se utiliza entonces para demostraciones de hipótesis, hipótesis que ya tengo que haber planteado y que explicamos en la parte 1 de este video, donde tenemos que determinar dos elementos. Un elemento, vamos a decir, independiente, que incide sobre uno dependiente, y que tiene y ese nivel de incidencia se demuestra a través de tres requisitos matemáticos. Uno, que A siendo una variable y B siendo la otra, A sea mayor que B, A sea menor que B, o A sea diferente de B. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, se está mencionando en este momento el uso de un antiviral con respecto al manejo del COVID-19. En este momento se están haciendo pruebas a ver si este antiviral tiene efecto o no cuando se use. Yo puedo tener dos tipos de pacientes. Puedo decidir de que tengo pacientes con COVID-19 con neumonía severa o sin neumonía, y ver, por ejemplo, si con un grupo de casos que está utilizando este antiviral y otro que no, luego a través de fórmulas estadísticas, por ejemplo el chi cuadrado, determino si hay efectividad de un tratamiento sobre el otro, sobre el gol estándar. Es decir, el gol estándar es como decir, es lo que se está haciendo. En algún momento se planteó también el uso de hidroxicloroquina o plaquinol para trabajar con esto. Esto es un tratamiento estándar para pacientes con lupus, a ver qué efecto tenía. La OMS determina de que a través de estudios, ensayos clínicos aleatorios de alto peso estadístico, metodológico, no se encontró diferencias estadísticamente significativas. Entonces este es el uso que le damos. Podemos también tomar un ejemplo en enfermería. ¿Qué pasa cuando tenemos un servicio de pediatría A y un servicio de pediatría B? Y en el servicio de pediatría A utilizamos el proceso de atención de enfermería y en el B no. Y medimos las diferencias de satisfacción, las diferencias en la evolución de la enfermedad o de la recuperación. Entonces son ejemplos y podemos decir que en la sala A, digamos, los resultados en relación a la satisfacción o en respecto a la recuperación es diferente, o es mayor en tiempo o es menor en tiempo. Ahí tendríamos más o menos una idea general. Y esto hay que plantearlo de manera escrita, porque la inferencia estadística implica que yo tenga que tener una suposición sobre una determinada realidad y demostrar, de hecho, a través de pruebas estadísticas inferenciales, que existe esta diferencia. En este sentido, no nos ayuda mucho el Excel porque no es un paquete específico para estadística, pero sí nos ayuda el PSPP. Supónganse entonces que dependiendo del tipo de relación que se tenga, entonces, por ejemplo, el chi cuadrado es una prueba que se utiliza para dos variables cualitativas y que por lo regular pueden llegar a ser nominales u ordinales. Lo importante es que son ambas cualitativas y el valor de X es el valor del chi cuadrado. Debe haber un grado de libertad que no necesito explicar en este momento y una significancia estadística que ya aclaramos, que cuando el valor es P menor a 0,05 quiere decir que hemos rechazado nuestra hipótesis nula, porque al tener un valor de X menor a 0,05 implica que lo que esté demostrando, sea correlación, sea diferencia, sea predicción, en el caso, por ejemplo, de la regresión logística, entonces estoy demostrando que un efecto que llamo A, o una causa A, tiene que ver con un efecto B. Igual para pruebas de cuantitativas, como es el caso de la correlación, continua sobre todo, y las pruebas de test-student que se utilizan básicamente para demostrar asociación estadística de variables cuantitativas con variables cualitativas. Licen, Adelante, William. en una dicotómica ordinal también es si son solteros o casados o no. ¿O sería Esa es politómica ordinal? politómica. Por definición es politómica ordinal porque tiene más categorías. O sea,
tú la puedes plantear así en esos términos, una y otra. Pero recuerden que una de las características de las escalas es que tienen que ser exhaustivas, es decir, tienen que medir todas las variantes, ¿ya? Entonces, tú tomas, si Ya tomas les, soltero o casado, ahí estaríamos hablando de una dicotómica. Pero tú tienes que tomar viudos, divorciados, unidos, ¿sí? A lo que pasa de dos condiciones, clases, estamos entonces en presencia de una variable politómica, ¿ya? Gracias por la pregunta. ya. Entonces, Y vamos, ajá, adelante. para poder insertar a la tabla del PSP, ¿cómo le hacemos para poner una variable discreta? Una variable discreta. Muy bien, entonces vamos a generar una breve introducción al PSP. Ingresamos como numérico el INSEN. No porque es cualitativa, ¿ya? Pero vamos a poner un ejemplo. Permíteme en un minuto hacer una introducción. Todos los paquetes estadísticos, por lo menos los que manejamos, los más usados en caso de SPSS y de acceso libre, tienen dos pantallas, trabajan dos pantallas de manera simultánea, tienen un concepto diferente que el Excel y que cada celda representa un valor independiente que puede ser, digamos, asociado a otros. Entonces tenemos la vista de datos, que es donde tenemos los datos. Aquí tenemos una medio estructurada y tenemos una vista de variables, ¿ok? Entonces, por ejemplo, recuérdame, William, qué fue la pregunta para poder responderte específicamente. Por ejemplo, yo quiero ingresar ya el miembro de la familia como discreta en el Oh, PSP, pero no sé si cómo ingresarle como numérico o cadena. ok. Recuerden que cuando es una variable discreta, es una variable cuantitativa, ¿ya? Que no acepta valores. Entonces, una Ya. discreta tendría que ser, por ejemplo, número de hermanos o número Sí, de eso, hijos, ¿ok? Entonces, ya. le doy Enter. Ella por defecto me la plantea como numérica. De hecho, es numérica. Ya ver que algo pasó acá. Vamos a ver otra vez. Número de... Ah, recuerden que tiene que ser continuo, que no puedo dejar espacios. Número de hijos, ¿ya? Ella por defecto me la plantea numérica. No hay problema con el ancho. No hay problema con los decimales, ¿ya? La etiqueta va a ser, por ejemplo, NH, como número de hijos, ¿ya? Y aquí las etiquetas, entonces, la que vamos a agregar. Entonces, por ejemplo, la etiqueta 1 va a ser, por ejemplo, para un hijo o sin hijos, por ejemplo. Esta es una variable por definición cuantitativa que yo puedo dejar sin efecto, ¿verdad? Así como está. Y cuando introduzca los datos, aquí, por ejemplo, el número de hijos tiene que ser, a ver, tiene que ser número de hijos numérico ancho. Con decimales no hay problema, no tiene valores, ¿ya? Porque es numérica. Valores perdidos ninguno, columnas 8, no hay problema, déjenme ver. Entonces, vamos a colocar el dato. El problema es que recuerden que tiene que estar... Solo esos dos van numéricos, entonces los dos primeros dicen, ¿verdad? sí, pero aquí parece que como es numeral, ¿dónde estoy? No necesito declarar una etiqueta. Creo que ese fue el problema. Vamos a ver, quitarle la etiqueta a ver si ahí estuvo la situación. Vamos a ver ahora si me permite el dato. Número 1. Ahí está. ¿Ves? Puedo decir que como es una variable que no acepta decimales, yo puedo tener 2 hijos, 0 hijos, ¿sí? Pero cuando necesito incorporar una variable cualitativa, recuerden que no hay discreta en cualitativa. Lo que tenemos es, por ejemplo, una variable politómica, ya la tenemos aquí, de hecho, una politómica es la autoidentificación, ¿sí? Sí. Aquí yo metí 2, puedo colocar la tercera que la voy a identificar, por ejemplo, como Montubio, por ejemplo. Afroecuatoriano.
Ok, entonces aquí le doy a añadir 4 afroecuatorianos. ¿Veis? Entonces, así agrego una politómica o una dicotómica, porque la dicotómica lo que va a variar es que solamente voy a colocar 2 etiquetas. ¿Sí? ¿Era esa la pregunta? Sí, Listen, gracias. A lo que doy ok, aquí, entonces, sí es interesante en tu pregunta que nosotros cuando tengamos duda de qué es lo que incide sobre qué, es decir, la variable independiente que incide sobre la dependiente, si yo tengo claro que la variable es independiente, yo la puedo colocar de entrada, ¿ya? Cuando tengo claro que es que es una dependiente, utilizo la objetivo, ¿ya? Y cuando tengo duda, porque la relación causal no está bien explicada, la marco como ambos. Es decir, que cuando yo quiera hacer el análisis, la fórmula de cálculo matemático me permitan asociarla. Por lo regular, en mi caso, yo siempre la dejo como ambos, porque algunas veces quiero probar a ver si la relación es inversa, aunque realmente cuando tengo esto marcado en ambos, no puedo decir cuál incide sobre cuál, sino que existe una diferencia, algo es mayor que A es mayor que B o A es menor que B. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver si se nos saltó alguna otra cosa importante. Bueno, quiero finalizar esta clase mostrando a mis compañeros, mis estudiantes de este curso, que son los que en este momento tengo 22 conmigo, como hemos estado trajinando estas 2 últimas horas. Y bueno, también cierro esta parte. Evidentemente, lo que vimos acá desde el PSPP implica llenar también lo que hemos visto como, vamos a ver acá, como los datos. Entonces, insertar los datos o se puede importar desde Excel o desde SPSS. Es un proceso donde les sugiero que vayan a un tutorial específico porque hay que hacer algunas transformaciones del archivo en Excel, como por ejemplo colocarlo con separador, cómo voy a tratar el separador, cómo eliminar la columna que señala las variables. Pero en este caso, pues simplemente es hacer el ejercicio en función de los datos que tomamos e ir trabajando. Recuerden que el PSPP, igual como el SPSS, genera 2 archivos, 2 tipos de archivos. Uno que es la base de datos como tal y otro que son los resultados. ¿Qué es lo importante en investigación en enfermería? Hay que hacer todo este procedimiento, pero después hay que saber interpretar cuando estoy en presencia del rechazar una hipótesis nula, es decir, cuando A incide sobre B, es causa de B, es efecto de B, es distinto de B, o cuando el valor es, sobre todo el valor de la probabilidad es mayor a 0,05, donde entonces digo que la hipótesis nula se acepta porque no hay relación, porque no hay diferencia estadísticamente significativa, porque no hay correlación estadísticamente significativa, y eso significa que el trabajo demuestra bien si el valor es menor a 0,05 que hay relación o diferencia, y si es mayor que no la hay. ¿Ya? De esta manera les dejo en pantalla alguna información personal que tal vez les sirva en algún momento. Bien, de esta manera damos por cerrada esta sesión de aprendizaje. Permítanme un segundito. A ver. Cerramos entonces de esta manera